Buenas, mi nombre es José Arturo Bueno Pérez, médico veterinario, clasificador y juez en la raza Cenepol y miembro de la mesa técnica de la raza en la Asociación Venezolana de Criadores de Ganado Cenepol. En esta ocasión vamos a conversar un poco sobre las características relevantes de la raza, tema que vamos a separar en 3 videos, por cuanto es muy largo para no hacerlo cansón. El primer tema se refiere a las características fenotípicas, haciendo énfasis en los aspectos más importantes. El segundo corresponde al desempeño, unos relatos del desempeño productivo en Venezuela en ganaderías de carne y ganaderías de doble propósito. Y un testimonio de Costa Rica, de un buen amigo de la Asociación Venezolana y de algunos de sus miembros, donde está haciendo un trabajo con la raza en una lechería especializada. Y por último, el último segmento, se hablará un poco sobre los cruzamientos que yo, en lo personal, José Bueno Pérez, sugiere, tanto para carne como para leche, con el uso del Cenepol puro en cruzamientos para mejorar la calidad, cantidad y sobre todo la eficiencia funcional de las hembras. Sin más preámbulos, los invito a participar de esta disertación. El Cenepol, sus orígenes y características. Bien, conocer un poco sobre la raza implica, sin lugar a dudas, saber de dónde viene. Recordemos que las razas son producto de la modelación que le hizo el medio ambiente y los genes que se expresaron y se quedaron en la población son los que se adaptaron a esas condiciones. Los animales más precoces para ese medio, los que se desarrollaron mejor en ese medio, los que fueron capaces de desempeñarse reproductivamente mejor, dejaron mayor descendencia, y así poco a poco la naturaleza hizo su trabajo. Por eso conocer de una raza y el uso de la raza en nuestras condiciones va a depender mucho de conocer con precisión sus orígenes y sus características raciales. Ahora bien, el origen del Cenepol se remota a la colonización de América, cuando los españoles llegan y traen sus animales a la isla española, que estaban muy cerca de las Islas Vírgenes, que también fueron descubiertas o colonizadas por los españoles, aunque abandonadas, y ahí trajeron también animales ibéricos durante la colonización. Recordando que los españoles llegaron a la Española y de allí distribuyeron la raza o la conquista en todo el continente americano, Norte, Centro y Suramérica. En el mismo periodo, los ingleses le dieron las patentes de corso a los piratas y corsarios y diezmaban a las flotas españolas, y esas islas se convirtieron en refugio para los piratas, y por supuesto los animales que capturaban los soltaban libremente allí para poder comer. Eso forma parte de esa historia. Aproximadamente un siglo después, los ingleses colonizaron Norteamérica y trajeron sus bovinos británicos, que colonizaron Norteamérica con ese grupo de animales. Ya luego, por 1800, Henry Nelthorpe, que era cazador, en visita a Senegal, ve los animales en Dana, que eran tripanotolerantes, y dijo que esa era la solución, y trajo una embarcación de esos grupos para las Islas Vírgenes para dar la adaptación a lo que ya él tenía. El endana vive en la zona de la mosca tsetse y por eso era tolerante a la tripanosomiasis. Ya entrado el siglo XX, en 1917 aproximadamente, el gobernador de Trinidad trae unos ejemplares Red Poll a la isla para mejorar la ganadería de la isla. Pero resulta que allí los ganaderos no lo usaban, y su amigo Henry Bromley Nelthorpe, hijo de Henry, que era amigo del gobernador, conoció el Red Poll y de allí lo llevó
a la isla Vírgenes, donde pasó lo que pasó y apareció el Cenepo como raza. Esta imagen, ¿dónde está San Croix en relación a la española? Que es República Dominicana y Haití. Y la ruta de los españoles justo pasaba entre estas islas. Entendiendo que los animales ibéricos que llegaron a América fueron del sur de España. Esto es un estudio genético del ganado criollo de América Latina hecho en España, de los animales que llegaron. Evaluaron el genoma de las diferentes razas y se supone que eran de este grupo del sur: la berrenda colorada, la berrenda negra, la marismeña, la pajuana y la negra andaluza, que eran los grupos raciales. No se hablaba de raza para el siglo XV, pero en los grupos regionales que había, que se supone que fueron los ancestros de nuestros criollos latinoamericanos. Y eso se demostró por la verificación genómica de los ancestros del Cenepo, que Venezuela tiene el orgullo de haber sido donde primero se hizo esos estudios. Esa es una historia interesante de contar. Es anecdotaria porque para ese momento, en los 2008, 2009, el Instituto Montbéliard tenía un convenio con la Universidad Simón Bolívar. El doctor Pedro Azo, que fue rector de la universidad, biólogo, parasitólogo, un estudioso de los hemotrópicos, tenía un convenio con ellos de carácter genético. Estaban indagando los rastros de las tripanosomiasis y los rastros genéticos que dejaban en los animales. En una finca se encontraron con el Cenepol, con unos mestizos Cenepol, y los franceses se entusiasmaron y le preguntaron que si eran Cenepol. Y cuando se enteraron que sí, promovieron un convenio, o sea, dentro del convenio, promovieron hacer un muestreo de los Cenepoles en Venezuela, porque ellos querían averiguar si el Cenepol tenía el gen de la tolerancia a la tripanosomiasis que tiene el endana, ya que hasta ese momento la historia estaba diciendo que él era producto de ese cruce. Eso generó que la Asociación Cenepol de Venezuela se involucrara. Nosotros ayudamos a la universidad a hacer un muestreo estratificado en los rebaños del país. Él recorrió todo el país donde había ganado Cenepol, se hizo el muestreo y yo tuve el privilegio de acompañarlo en una finca en el estado Bolívar, en varias fincas, y en una de ellas, para sorpresa, cuando se hicieron por la noche, se leyeron los frotis sanguíneos y se midió los hematocritos, nos encontramos que una vaca que habíamos muestreado en condición corporal 8, extraordinaria en condición corporal, le encontramos un tripanosoma por la técnica de Wu. Pero obviamente no había tripanosomiasis porque tenía un hematocrito en 46. Eso nosotros nos entusiasmamos y pensamos que era tripanotolerante. Cuando vinieron los estudios genómicos de Francia, bueno, llegaron a la conclusión de que no, que simplemente es resistente. No es tripanotolerante como se decía al principio, pero también como añadidura en el mapa genómico de la raza Cenepol se encontraron con esta condición de que tenía 60% de ibérico, 25% de repol, 4% de endana y algo de cebú africano. Eso generó también que los americanos hicieran muchos estudios, se han hecho como 8, y todos los estudios andan por aquí, por esta composición. De manera que el Cenepol, en la verificación de sus ancestros, es 64% ibérico, 24% repol y algo de cebú africano, y de endana tiene muy poco. De manera que eso cambió el paradigma y por eso nosotros venimos diciendo que el Cenepol es un criollo latinoamericano mejorado por el Red Pol.
Hablemos un poco de las características fenotípicas. Esto lo vamos a hacer muy rápido porque entiendo que a ustedes les interesa más las características productivas, como a todos. Pero hay que hablar un poco de su estructura. Él es un animal en forma de paralelepípedo, tipo carnicero, estructura robusta, muy amplio anteriormente, muy amplio posteriormente, un tercio medio muy voluminoso, con una gran capacidad torácica y digestiva, como lo denota el perímetro torácico, que siempre está en toros adultos, muy por encima de 1,80, 1,90, 2 metros. El perímetro abdominal, que supera un 5 o 6% el perímetro torácico. O sea, es un animal con barril prominente o barrigón. En las ferias a veces no gusta porque tiene mucha barriga, pero esa es una de sus virtudes. Una cadera muy amplia, muy prominente, que determina que las masas musculares que se insertan debajo de la cadera tienen una base de sustentación muy ancha, y de allí el gran volumen en el tercio posterior, medianamente nivelada. En cuanto a la estatura, medimos mucho la estatura, especialmente en mi caso, y la estatura anda por el orden de 1,26 a 1,40 en los machos, y a 1,45 es muy grande para mí, y las hembras entre 1,20 y 1,32. De allí sacamos, de acuerdo a la edad, lo que llamamos talla o frame, lo dicen los americanos, nosotros le llamamos talla, y nosotros toleramos muy bien las tallas de 4 a 6, son las deseables. Sin embargo, se tolera de 3 a 7. En un estudio que se hizo en Venezuela, hecho por la Universidad de Oriente, un muchacho que estaba haciendo el pregrado, una tesis de pregrado en Ingeniería en Producción Animal, coincidió que llegó a una finca a hacer pasantía, donde yo asesoraba, y de alguna forma u otra lo motivé a que hiciera esta tesis, y el muchacho recorrió el país y llegamos a estas conclusiones. Él llegó a estas conclusiones. La estatura 1,35, el promedio de las vacas venezolanas, largo 1,69, 2,21 de perímetro abdominal, 1,86 de perímetro torácico, 1,30 de estatura. También se midió cadera. El temperamento dócil, muy tranquilo. Nosotros, porque esta es una tabla americana, más dirigida a los bostauros. Pero la tabla nos indica muy bien que nosotros deseamos en el CENEPOL un animal entre 2 y 3. La muy dócil es muy manejable, pero para el medio tropical es complicado porque los depredadores le comen las crías. En la cabeza, la característica fundamental es que no tiene cuerno, 0 cuerno, es totalmente acorne. Esto en los cruzamientos, después del 3/4, es indeseable. Transmite muy bien a su descendencia esa característica sin cuerno. Acuérdense que es un gen recesivo. La cabeza es relativamente pequeña, muy amplia a nivel de los arcos superciliares, los arcos orbitarios, con ligera concavidad entre los arcos orbitarios. El perfil es recto a subcóncavo. El morro es amplio, bien pigmentado, pero el pigmento que va del ámbar al negro. La despigmentación es rosada. La despigmentación no es ambarina. Mucha gente confunde el color ámbar en el morro y en las pezuñas y en la piel con despigmentación, pero no es verdad. El pigmento es ambarino y él es muy bien pigmentado. El perfil subcóncavo. Como les decía, esto fue un estudio que hicimos en la feria agropecuaria, en la primera feria agropecuaria, y yo con un grupo de colegas hicimos estas mediciones.
y de la distribución de la talla de los animales que fueron a ese evento. De acuerdo a eso, vimos que el 69%, prácticamente el 70%, estaba entre 4 y 6 de talla. Y la tolerancia es entre 3 y 7. Estos extremos son muy grandes y esto es muy pequeño. En cuanto a la estatura promedio, de acuerdo a los rangos de edad, vimos que de 12 a 18 meses tenían 125 de estatura ya. O sea que el crecimiento es rápido hasta esta etapa. Luego hay como un estancamiento hasta los 24 meses para después volver a tener una buena talla hasta los 48 meses, que están en 1,35, 1,36 en los machos. Bueno, en cuanto a las características del cuello, es muy típica la cantidad de arrugas, el exceso de piel, que actúa como un radiador para disipar calor, como podemos ver ahí. El pecho ancho, profundo, el morrillo generalmente presente en los machos, en la hembra inexistente, y algunos machos no las tienen. Acuérdense que el morrillo, el color oscuro en la cara, el color oscuro en el miembro posterior, es una característica de virilidad. Eso está muy presente en los machos porque es uno de los caracteres sexuales del macho. El dorso musculoso, largo, ancho, nivelado. La grupa es ancha, profunda, musculosa, muy amplia. El sacro nivelado y no debería ser no prominente. Sin embargo, en el cenepo tenemos la tendencia a tener el sacro un tanto alto, algo que hay que corregir. La cola y la borla es de inserción alta, no hay borla en muchos casos. La falta de pelo en la borla es una de las características de la raza. El abdomen amplio, profundo, el ombligo corto. Sin embargo, como hay una influencia, de alguna manera hay una influencia de los cebú africanos, hay una tendencia a que algunos linajes tienen los prepucios un poco y los ombligos un poco más largos. En programas de selección, eso es una corrección que hay que hacer, porque desafortunadamente él tiene las patas muy cortas. Y entonces es muy fácil que ese ombligo, que no es realmente largo, sobrepase los corvejones. Y entonces, de alguna manera, estamos tratando de procurar concentrarnos en la selección en los ombligos más cortos. Las características muy deseables en las piernas, bueno, eso lo saben todos, que necesitamos que los ángulos de 110 grados, los miembros anteriores, esto es común para toda la raza. Igual que la parte de la pezuña, que tiene que ser amplia, con buen soporte. Desde el punto de vista de locomoción, son indeseables miembros abiertos, miembros cerrados o deformaciones crónicas en las pezuñas. Eso lo descartamos. En cuanto a los genitales, como en cualquier macho, una circunferencia escrotal acorde a la edad, que estas son las tablas de recomendaciones. La vulva bien implantada, relativamente pequeña, bien pigmentada y con una ubre bien desarrollada, tanto anterior como posterior. Es una ventaja que tiene esta raza y que se lo transmite a sus mestizos. Esta es hija de una vaca Brahman y miren la calidad de la ubre transmitida por un toro cenepo, lo cual nos permite inferir que hay unos grupos o linajes que tienen una muy buena habilidad materna con calidad de ubre y pezones. Y eso nos permite recomendarlo de alguna manera para los programas de selección en ganado lechero, buscando la eficiencia funcional y adaptación. En cuanto a la piel y pelaje, pelos cortos, muy cortos, llamados slick, que son muy poco tupidos, 11 miligramos por kilogramo, por 11 miligramos por centímetro cuadrado, muy suave por la glándula sebácea,
muy corto y brillante. Lo suave y brillante gracias a unas glándulas sebáceas muy funcionales. Aquí hay que señalar que en un trabajo hecho en Brasil en el año 2014, determinaron, comparando cortes de tejido de piel, verificando folículos pilosos y glándulas sebáceas funcionales de varias razas, encontraron que el Cenepol es el que tiene la mayor profundidad de los folículos pilosos, lo que los hace mucho más funcionales, con glándulas sudoríparas muy desarrolladas. Eso lo que implica es que produce más sudor y permite disipar mejor el calor. Adicionalmente, combinado con muchas glándulas sebáceas funcionales que producen muy buena grasa, que le permite mantener lustroso el pelo y actúa como reflexión de la luz. Entonces llegaron a la conclusión de que de los animales que probaron, entre ellos Nelor, Bucerat, Caracú, que es el criollo brasileño, Cenepol, Romo y otro grupo de razas. Perdón, el Romo no estaba en la parrilla. Que me recuerdo esos cuatro. El Cenepol en que estaban mejor dotados por su condición morfológica de la piel, por los faneros funcionales para producir sudor, folículos pilosos profundos con muchas glándulas sudoríparas y una glándula sebácea funcional. Eso le da ventaja que, unido al pelo corto, lo ayuda a mantener mejor condición en disipación de calor en áreas de extrema temperatura. Y eso le da horas de pastoreo. En cuanto a los colores aceptados, van desde el negro, desde el marrón al amarillo en tono degradante, ideal las tonalidades de rojo. Descartable todo lo que está en esta tabla coloreado de rosado. Lo que se permite es marrón al amarillo. Deseable esto rojo. Pero hay una tendencia en Venezuela a que tiene que ser rojo intenso. Es una costumbre. La gente dice inclusive, si no es rojo intenso no lo compro, porque el rojo intenso es el puro. No, indistintamente. Hay tonos amarillos extraordinarios en la raza con mucha información predictiva buena. Pero uso y costumbre y es mercado. Y por eso quiero aclarar un poco. Traje este cuadrito de los genes que participan en la dilución del color, porque el Cenepol, igual que el Angus, comparten la misma carga genética en cuanto al pelo. La diferencia es que él es recesivo, es rojo. Él no es portador de genes del agouti dominante, que son los negros. En el Angus existe la línea recesiva y la línea dominante. Pero en el Cenepol no hay Cenepol negro. Lo que hay es incremento en el tono por la presencia de estos otros genes. El gen del color marrón, simbolizado por B, que en la medida que existe este gen como dominante, va a darle un incremento en la tonalidad del color a marrón. O existe estos genes, el gen C del albino y el gen D, que es un gen diluctor. Entonces, la combinación de estos grupos de genes presentes va a darle mayor o menor intensidad a ese gen recesivo rojo. Y por eso van del amarillo hasta el marrón. Depende de la presencia de más dilución o de más tonicidad. También están presentes el de la extensión, porque en algunos casos el color rojo no es uniforme.
es más claro en un sitio y menos en otro. O la presencia que no existe en el Cenepal, pero lo traje como comentario, que sí existe en el Hereford, del pink age, el cáncer de ojo, pero que tiene una influencia pleitrópica sobre el color, diluyendo el color rojo. Entonces se dice que mientras más claro los Hereford, más susceptible a la presencia del gen del cáncer de ojo, porque está presente ese gen que diluye el color rojo. Bueno, dicho esto, vemos los toros desde el punto de vista de su conformación y su color uniforme negro, con cara negra en los machos, indeseable, que no queremos en la raza, es la presencia de cuernos firmes, que se ven en los mestizos, en los cruzados. Como los libros están abiertos, quiero decir que hay programas de absorción. Usted parte una vaca 0%, usted puede llegar al Cenepal puro en 4 generaciones. Pero eso implica que hay que ser muy riguroso en la selección de los animales que van a ser registrados. Permitimos cuernos en los F1, permitimos cuernos sueltos, ni siquiera firmes. Y si son firmes, tienen que ser muy pequeños. En el 3/4 ya no estamos permitiendo cuernos, ni siquiera de banana. Lo que permitimos es pequeños botones y que estén sueltos. Eso lo llaman scroll los americanos, que son como botones córneos a la piel, no unidos como apófisis córnea, o sea que no están unidos al cráneo. Las manchas no se toleran, manchas delimitadas menos se toleran, y manchas como esta, de este tamaño, tampoco. Si esta mancha fuera mucho más pequeña que el tamaño de un puño, se tolera, porque son manchas de colores que se aceptan en el Cenepal. O sea, son pelos más claros. Dentro de la tonalidad del rojo puede haber pelos más claros, lunares de pelos claros o lunares de pelos más oscuros. Esos lunares se aceptan, siempre y cuando no excedan el tamaño de un puño. Pero como esta, no se pueden tolerar y son un objeto de descalificación. Y esto lo declaramos deleterio en la raza. En el mundo, casi todas las razas que tienen esta presencia del doble músculo han estado haciendo esfuerzos por eliminarla. Mientras que el Bengal Blue la estimula, y los continentales, que son los portadores del gen de doble musculatura, o dupla, como dicen los brasileños, músculo dupla, o doble músculo, como decimos nosotros, o muscularidad excesiva, es influenciado por la presencia de un gen que inhibe la miostatina. Esa inhibición de la miostatina hace que la musculatura crezca sin control, porque la miostatina lo que hace es suprimir el crecimiento muscular cuando alcanza ciertos estadios de desarrollo. Generalmente en los 15, 18 meses empieza la miostatina a controlar el crecimiento muscular. Porque el crecimiento muscular no es incremento de la grasa y el tamaño de la miofibrilla, sino es multiplicación de miofibrilla. O sea que hay más miofibrilla que lo normal. Pero eso descompensa el desarrollo del ejemplar, de los animales, porque crece exageradamente la musculatura y no crece al mismo ritmo el sistema visceral. Y esto implica fallas en la fertilidad. Hay muchísima información sobre animales, evaluaciones que se han hecho, que el peso de las vísceras disminuye en relación a un animal normal. La funcionalidad de sus gónadas son menores en relación a un animal normal. Entonces, en las razas británicas, donde han aparecido
por las mezcolanzas que se han hecho en los libros abiertos y en el CENEPOL también, se han declarado como deleterias, genes que hay que eliminar. Y se están haciendo unos grandes esfuerzos, especialmente en Brasil, donde tienen tipificado más de 400 toros de los que ellos usan para la genotipificación de doble músculo y pelo, porque lo queremos eliminar del sistema. El CENEPOL, por todas estas características y condiciones que les pude comentar, nosotros lo consideramos, yo en lo personal lo considero un criollo latinoamericano mejorado por el Red Bull con aptitudes para mejorar la producción de leche y carne. Esto se generó una discusión hace unos años sobre este tema, pero ya es bien aceptado que el CENEPOL es un criollo latinoamericano, aun cuando hay unos criollistas, quiero decir, algunos genetistas que hablan mucho sobre el criollo, que no quieren aceptar que el CENEPOL es un criollo. Bueno, es muy probable que le lleve alguna ventaja, pero esa ventaja no es por el carácter étnico, esa ventaja es por selección. Porque lo que sí les puedo decir, de que nació la Asociación CENEPOL de los Estados Unidos, han estado haciendo evaluaciones genéticas y los países donde ha llegado han continuado haciendo esas evaluaciones genéticas. Que lastimosamente los criollos latinoamericanos, como excepto el Carora y el Romo, no tienen información para seleccionar.